estamos aquí en el estudio con el presidente del Partido Republicano, senador electo para la región de Valparaíso, Arturo Esquella. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto estar acá. Tuvimos un largo debate la mañana. Sí, recién estábamos conversando, también lo trae usted como próximo senador de la región de Valparaíso. Usted fue diputado por la zona hace algunos años. ¿Qué le parece la decisión que toma el gobierno respecto a esta expropiación de la mitad del terreno? Claro, recién conversábamos con el delegado. No hay tanta fecha cuando se desaloja, más o menos. Todavía queda un poco en el aire muchos elementos. ¿Cómo lo ven ustedes? No hay fecha, no hay estrategia, no hay ningún tipo de interés profundo de solucionar el problema. Si es que verdaderamente existiera eso, habría empezado, digamos, un trabajo. Tú me imagino entenderás que acá se tiene que hacer, digamos, por dos partes. Por un lado, ¿qué es lo que haces con esa gran cantidad de familias que efectivamente claro, porque están... desalojarla en la práctica, o sea, Arturo, es bien difícil. 10.000 personas, yo me imagino que no tienen ni los carabineros para hacerlo. Claro, pero tú tienes que tener un plan para efectivamente hacerlo, porque tiene que imperar el Estado de Derecho. Hay una garantía constitucional fundamental. Si es que pasáramos por alto el derecho de propiedad, la verdad es que se te desordena totalmente la estructura de la sociedad. Puede ser un mal precedente, se lo preguntaba recién al delegado, porque en el fondo, claro, el gobierno hace un tiempo uno le preguntaba al ministro Carlos Montes, no, nosotros no vamos a comprar el terreno, no vamos a expropiar porque puede ser un mal precedente para futuras tomas. Yo creo que no tiene ni siquiera la plata y ni siquiera se han dado cuenta cuánto significa. Más aún, por lo menos lo que anticiparon hoy día es que estarían pensando en una expropiación de la mitad de lo que se necesita. 11.000 millones de pesos por ahí, son como 12 millones de dólares. Claro, si el tema está en que... tú tienes que hacerte cargo, por supuesto, de la parte social, de qué vas a hacer con esas personas, porque tienen que salir de ahí. Hay un fallo judicial, ya no hay, digamos, más opción desde el punto de vista del ámbito jurídico. Pero por otro lado, el trabajo, digamos, del uso de la fuerza, porque al final del día tú tienes que canalizar a esas personas, encauzarlas, redirigirlas, facilitarles, digamos, el traslado hasta otros núcleos urbanos en donde las personas se pueden ir reubicando. Eso al final, efectivamente, si existiera la disposición, existiría. Piensa lo que ha pasado con todas las personas que lamentablemente no les han reconstruido la casa en otra parte de la quinta región, en Viña y en Quilpué. Esas personas efectivamente fueron reubicándose por su propia cuenta porque el gobierno no cumplió con lo que efectivamente había dicho. ¿Pero esto puede ser un mal precedente, Arturo, en el sentido de que puede llevar a otras tomas? Es un pésimo precedente. Te estaba haciendo la comparación con lo de Viña, porque efectivamente las personas, si es que tú les das a entender lo suficientemente claro y por la fuerza, si es que es necesario, de que no hay otra opción, que tienen que salir de ahí, de que en un Estado de Derecho se respetan las reglas, efectivamente las personas se empiezan a reubicar por su cuenta. A otras tendrás que ubicarlas con toda la colaboración, digamos, de los organismos públicos, pero el precedente es enorme. Pues imagínate las personas que en el mismo San Antonio, sin ir más lejos, llevan años juntando su plata en las cuentas de ahorro para poder, digamos, postular un subsidio y se dan cuenta que a punta de fuerza logran, digamos, estas personas que el gobierno termine, digamos, expropiando un terreno en donde se lo habían tomado por una vía ilegítima. Sí, hoy día, Arturo, la ministra Vallejo decía que, argumentando que esta es una toma excepcional. ¿Cómo ven ustedes de ese concepto? Yo no sé qué entiende ella por excepcional. Lo explica la ministra diciendo que son tanta gente, son tantas familias, no es como una toma común y corriente. Recojo más o menos eso lo que quiso decir, que aquí hay un tratamiento especial. No, si todas tienen tratamiento especial. Pues imagínate la que tuvimos en Quilpué, que tenía un tratamiento especial porque nada menos que mataron al dueño del terreno. Hay argumentos que son muchas menos personas, que es más fácil. Eran menos personas, pero con la colaboración y la coordinación de los municipios, particularmente la alcaldesa de Quilpué, se logró encauzar esto de una manera correcta. Claro, pero respetando los fallos judiciales. Y obviamente que eso no puede terminar ahí, sino que se tiene, digamos, que avanzar o anticipar. Nosotros estamos llenos de tomas en la quinta región. O sea, la región con más campamentos. Pero por lejos. Y tú tienes que permear estas instalaciones porque muchas de ellas tienen que ver con mafias. Mafias que se instalan, que llegan en la noche con maquinaria, distribuyen en el fondo los paños y rápidamente, incluso hasta los venden, hasta que la gente en el fondo se logre instalar y después se hace muy difícil que los dueños, los propietarios de un predio puedan en el fondo recuperarlo. Y eso empieza a crecer y la autoridad simplemente mira desde afuera con un paquete de cabrita. Eso no puede ser. Y el precedente que se está generando acá es realmente muy grave. Arturo, te quiero llevar a lo que fue el debate hoy entre el candidato José Antonio Kast y la candidata Janet Jara. Claro, para muchos fue un debate más duro que otros. Claro, es distinto el formato, ahora hay dos candidatos, hay más interacción. Claro, el formato permite
que haya mayor interacción, pero fue más ríspido, fue más duro. ¿Cómo lo viste tú? Yo vi una candidata que estaba decidida, bueno, un poco lo que hemos visto en los días previos, todos los días que hemos tenido de segunda vuelta y en la franja electoral, que decir, a entrar al choque, a la descalificación personal, a un tipo de política que se aleja mucho de la confrontación de ideas, sino que si tú te fijas, cada uno de los emplazamientos van directamente a la persona o a las personas que rodean, digamos, el equipo de en este caso, José Antonio Kast. Nosotros, tú cuando lo presentabas decías duras críticas recíprocas. Está bien, o sea, yo sé que así se leyó, digamos. ¿No fueron recíprocos? Es que no fue tan recíproco, porque José Antonio siempre, en todo lo que tú podrías considerar más duro, usando la misma palabra, tenía que ver, digamos, con confrontar lo que este gobierno ha hecho y ella se tenía que hacer cargo siendo un gobierno de continuidad. Jamás, o sea, nunca vas a encontrar algo que diga relación con la persona de Janet Jara o con las personas que forman parte de los equipos de ella. Nosotros esa diferencia la hacemos muy claro y por algo súper sencillo, porque quedan ¿cuántos días para la elección? 9, 11 días para la elección. 11 días. Y en marzo vamos a retomar, uno va a haber ganado, otro va a haber perdido, varios vamos a estar en el Congreso Nacional, tenemos desafíos por delante que son enormes, vivimos una de las peores crisis en materia de seguridad pública, que decir en materia de reactivación económica con todo lo que ha pasado, y la oposición y el gobierno de turno, sea quien sea, independiente que estén bien cargadas las encuestas para un lado, nos tenemos que entender. Y cuando tú haces declaraciones que cruzan la línea de lo irreversible, la verdad es que se hace muy complejo. No es imposible, pero se hace muy difícil. ¿Qué declaraciones a tu juicio marcan o cruzan esa línea de lo irreversible? No, por eso lo digo. Yo creo que todavía en el fondo estamos en condiciones de decir paremos, que impere la prudencia, concentrémonos, digamos, en la confrontación de ideas, pero esta lógica de permanentemente tratar o de mentiroso o de, bueno, también era un festival, digamos, de la calumnia y de la injuria respecto de otras personas que les atribuían en el fondo a Jorge Quiroz, al diputado Araya, cosas que en el fondo son declaraciones públicas o situaciones que se cuelgan, digamos, de algo, de algún contenido informativo para, digamos, atribuir delitos. Eso es súper grave y eso va generando heridas que no podemos permitir que sigan ocurriendo porque tenemos que el día de mañana no trabajar juntos, pero la oposición y el oficialismo tienen que entenderse para sacar adelante la reforma. Se criticó mucho desde el comando de Janet Jara que no respondiese José Antonio Kast. ¿Cómo respondes tú a ese punto que se le preguntaba por los famosos 6.000 millones de recorte, por el tema de Krasnov, por varios temas, y que la crítica es que José Antonio Kast no responde? Bueno, lo que ocurre es que a ella no le gusta lo que responde, que es bien distinto. Hasta el cansancio nosotros hemos dicho en la primera vuelta, en lo que va a la segunda vuelta, que los 6.000 millones de dólares no son antojadizos, que es una necesidad urgente. Se han abierto incluso que sean menos. Que el Consejo Fiscal Autónomo, más que menos, el Consejo Fiscal Autónomo, que le hace honor a su nombre por de pronto, nos hablaba a principio de año de 5.900. Digamos, estamos ahí evidentemente en el margen. El tema es el plazo, que sean 18 meses. Lo más discutido, efectivamente, Andrés, porque hay total acuerdo de que hay que actuar en el próximo gobierno con una responsabilidad fiscal que no se ha tenido en los últimos tiempos y efectivamente lo más controvertido, entre comillas, son los 18 meses, que es un año y medio. En eso nosotros consideramos que va a haber un ejercicio de un proyecto de ley de presupuestos diseñado por una nueva dirección de presupuesto y eso nos da aire para poder pensar que es posible. Lo que no le gusta a la candidata es que nosotros pongamos el foco en el corte en los gastos políticos. No le gusta en el fondo que nosotros sostengamos algo que es totalmente cierto, que no se toca en ningún caso la PGU. Porque claro, es re fácil engañar a la gente diciendo, mire, son 6.000 millones justos, 6.000 millones lo que se empezaría, digamos, a repartir en las mayores pensiones. ¿Qué es lo que cuesta la PGU anualmente? Pero claro, o sea, tratar de confundir a la gente porque hay números en el fondo que son parecidos. Claro. Es burdo de partida y por de pronto a esta altura yo espero que todo Chile sepa que no se va a tocar ningún beneficio social y que todo lo contrario, con el crecimiento económico que pretendemos inyectarle con mucha fuerza al país desde el primer año en adelante, es muy probable que estemos en condiciones de que suban estos beneficios sociales, particularmente para las personas más necesitadas. Arturo, a esta altura, ¿crees tú que un debate como este pueda mover la brújula, porque uno ve encuestas más allá de quién vaya favorito, después te voy a preguntar por eso, pero la gente ya está como decidida, en el fondo. Más del 90% dice yo, es difícil que cambie un poco la decisión a esta altura, quedan 11 días.
Sí, a mí me ha tocado las oportunidades que he tenido en esta segunda vuelta, aunque ha sido más de coordinación política lo que me ha tocado a mí personalmente, pero algo también de trabajo en terreno me ha tocado. Y efectivamente, o sea, es súper claro. O sea, tan simple como que si estás parado en una esquina, la nueva modalidad de hacer campaña hoy día, entregando, digamos, volantes, hablando, mira, están los que te reciben y están los que no. Y afortunadamente, no te bajan la ventana, no te dicen, no, yo soy del otro lado, te van a entender. Sí. Uno que otro sale un poco más pesado, uno que otro sale mucho más fanático, pero la verdad es que se nota como bastante clara la cosa. O sea, y creo que hay algunas encuestas que lo han medido, que miden como con qué nivel de 92, certeza. 93, Exacto. 94, sobre el 90 ya dice, ya tengo decidido, más allá de por qué nadie hayan decidido. Sí, por lo mismo, bueno, las elecciones se ganan contando hasta el último voto, por supuesto. Estamos conscientes en que existe una diferencia importante en favor de José Antonio Kast. Por lo mismo, nosotros, sin perjuicio, digamos, de que pretendemos hasta el último momento estar en todos los detalles como si estuviéramos voto a voto, es inevitable. ¿No quieren triunfalismo? No hay que transmitir triunfalismo incluso después de haber ganado, aunque te parezca muy absurdo lo que estoy diciendo, porque la gente, esa distancia que tiene muy profunda con la política, pasa un poco por eso. Ven en el fondo que quienes estamos en política, como que estamos en función de las elecciones, y una vez que ganas, como que te olvidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nos estamos preparando para el 11 de marzo recién hacernos cargo de una tarea titánica, y recién siento que vamos a estar en condiciones de celebrar cuando podamos ir superando nuestras metas autoimpuestas. Nosotros, por ejemplo, en el máximo de los intereses que tenemos, que es volver a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica, cuando ya los indicadores a los 90 días, los 6 meses y al año vayan, digamos, logrando lo que nosotros pretendemos, efectivamente ahí tenemos pequeñas cuotas como para celebrar. Esto no significa que el día 14 de diciembre va a ser un funeral en ningún caso, porque es un primer gran paso. Claro. Pero el triunfalismo cae mal, aleja la política de las personas que no están, digamos, en ella, y estamos muy conscientes Arturo, de eso. claro, tú lo has mencionado un par de esas. O sea, no hay que, las encuestas están diciendo algo y están marcando una diferencia. ¿Cuán importante es esa diferencia al momento de asumir el 11 de marzo? Porque es muy distinto cuando tú ganas un partido 1-0, lo ganas por penales, o lo ganas 3-0, 4-0. Es muy distinto para lo que venga. ¿Cuán importante es la diferencia? Es especialmente importante precisamente por lo que viene en materia de seguridad pública, precisamente. Porque nosotros no vamos a actuar en función de lo que corrientemente se entiende por hacerse cargo de la seguridad pública, de reforzar un poco las medidas que hacen más, de todas maneras, digamos, que hacen más fácil, digamos, los medios de prueba, poner más cámaras, o los efectos disuasivos. Todo eso va a estar, y esperamos en el fondo trabajar colaborativamente con los municipios, que muchas veces toman una parte importante de la prevención del delito. Pero nosotros lo que hemos estado diseñando consiste precisamente en darle un tratamiento totalmente distinto a la criminalidad. Nosotros a un perfil de criminales que hoy día está actuando en el contexto de las bandas del crimen organizado, pensamos, tenemos un diseño para ir a buscarlos, para aprenderlos y para dejarlos en una cárcel de la cual no van a salir. ¿Una diferencia electoral te puede dar más ancho, más juego de cintura para, por ejemplo, en términos de seguridad, poder operar más como quiere el gobierno? No, es más profundo. Es mucho más profundo, porque tiene que ver con cuál es el rol que tú le asignas a quienes ponen la música en un país organizado. Y esas son las personas. La soberanía popular es la que dice, mire, yo quiero que en mi país, en donde yo deposito el uso de mi fuerza, yo no la ejerzo y se la entrego a usted, pero para que ponga orden, digamos, en esta sociedad, quiero que la ejerza. Y hace mucho tiempo está desconectado lo que la autoridad está haciendo con lo que los ciudadanos queremos. Y para poder hacerlo, es decir, para poder, te pongo un ejemplo bruto, pero para poder encerrar a una persona y que no tenga acceso a visitas y que no tenga pertenencias, que alguien podría decir es demasiado drástico y rudo respecto, digamos, de lo que estamos acostumbrados en materia de derecho penitenciario. Sí, pero es lo que soberanamente los ciudadanos nos están mandatando a hacer. Por eso hemos sido tan claro y explícito, como lo estoy haciendo ahora, antes del día de la elección. Y por eso es tan importante que haya mucha gente que haya dicho, yo quiero ese tipo de tratamiento para los criminales en esta oportunidad, porque lo que se había hecho antes ya no es suficiente. Porque otro punto fundamental dentro de la discusión ha sido el tema de migración. Y claro, también se le ha criticado mucho... Aplica también. Para sí, por eso, al candidato Kast, y allí voy al punto, de que más allá de lo que él proponga, en la práctica, Arturo, y quiero que se me entienda bien, en la práctica hoy día expulsar a una persona es muy difícil. En la práctica, por el tema administrativo, y que
el gobierno venezolano te reciba a esa persona. Por ejemplo, hablando de los venezolanos. Esa es la crítica que se la sacas. Ustedes la entienden que en la práctica se hace muy difícil, más allá que tú quieras, que tú tengas las herramientas, algunas herramientas, pero que en la práctica sea poco probable que tú lo puedas enviar a Venezuela. O sea, obviamente que es algo complejo y no va a ser... Porque más allá que tú digas que pague $1.000.000, que él lo pague, que se pague el pasaje, tal en la como lo práctica decía sacarlo. José Antonio Cast hoy día en el debate, esto no va a ser de la noche a la mañana, 330.000 personas van a salir. Y esto tiene varias aristas o varias etapas. Una de ellas, y es increíble cómo se está logrando tal como lo habíamos pensado en marzo de este año. Nosotros pensábamos que si estábamos exacto en este momento de estar por ganar, digamos, la segunda vuelta, se iba a empezar a generar un efecto en las personas que son migrantes ilegales, sabiendo que les va a venir... que el movimiento es el mismo de siempre. No, bueno, eso es lo que tienen que decir. Pues mira lo que están diciendo las autoridades peruanas. O sea, al final del día, ¿qué es lo que quiere? ¿Tú crees que te van a decir del gobierno que tienen todas las fichas puestas en que Janet Jara sea la próxima presidenta? Que en el fondo parte de nuestra estrategia que consiste en que la gente tome sus cosas y parte. ¿Pero tú crees que el gobierno no dice la verdad? No, yo creo que no están viendo, porque no se están ocupando realmente de la situación. Y en este caso, por supuesto, que no están diciendo la verdad. Pero quiero redondear un poco, porque esto es más complejo de lo que... Así como en materia migratoria ya se están generando efectos, en materia económica ya se están generando efectos. Por la sola expectativa de que gobierne José Antonio Cast, ya tú ves indicadores que van mejorando las perspectivas para lo que va a venir el futuro. Eso lo dejamos aparte. En el tema migratorio, junto a el llamado que salga voluntariamente, algo que ya se hizo. ¿Sí? Nosotros estamos al final del día tomando el ejemplo de lo que se hizo en Estados Unidos. En Estados Unidos han salido 2 millones de personas en lo que va del actual mandato, de los cuales 1,5 millones han salido voluntariamente poniendo en la balanza si les conviene salir o quedarse a la fuerza. O esperando en el fondo que te aprendan por algún tipo de delito, algún control. ¿Cuántos de estos 300.000 podrían salir voluntariamente? ¿O han estimado? Es un número, hay una estimación que conversa, digamos, con otra estimación que es muy relevante. Tú permanentemente tienes un flujo de ingreso y salida, no ahora, sino que en pleno régimen, digamos, de este mismo gobierno, siempre hay gente que entra y que sale. Nosotros estamos cargados, digamos, durante todos estos 4 años a que ha sido más la que entra. Tú cuando cortas el flujo de ingreso por la vía de la disuasión, solamente que es lo que hemos estado haciendo, más las medidas, digamos, de cierre de la frontera, que las hemos detallado muy al callo, y están por ahí en nuestro plan publicado, tú ya logras de 2 perspectivas reducir significativamente la cantidad de personas que tienes de ese stock de 330.000, que no es estable, sino que está compuesto por los que están entrando versus los que están saliendo, que siempre son más los que están entrando. Y después viene lo que es más duro, más intenso, con las personas que pese a todas las señales no quisieron salir. Va a venir algo que se dijo también hoy día y que me imagino tú, dando noticias todos los días, estás más informado que yo. Es inminente que, y nos tenemos que preparar. Yo creo que el gobierno actual no nos va a tocar a nosotros si es que llegamos a ganar la elección, sino que el gobierno actual tiene que estar en conversaciones con Perú, con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, porque el ¿Una flujo... eventual invasión de Estados Unidos, dices? Si es que Maduro deja el poder y se establece tal como se ha dicho, no sé si extraoficialmente, por supuesto. Un éxodo de vuelta. Va a haber un éxodo de vuelta que se tiene que canalizar y los países tienen que estar disponibles para vía salvoconductos, que hoy día perfectamente lo podrías hacer, vía corredores humanitarios, poniendo incluso recursos si es que es necesario para el traslado, digamos, por tierra a las personas o eventualmente algunos casos puntuales por aire. Todo eso va a ocurrir y va a ocurrir de golpe y es muy probable que no nos toque a nosotros. Entonces, no es caprichoso todas las veces que hemos dicho durante los últimos días que el mismo presidente en persona tiene que tomar este tema. Una cosa, claro, simbólicamente para darle la importancia es que vaya allá y desde allá tome las decisiones, pero lo relevante verdaderamente es que tome contacto con los presidentes de los partidos, de los países en cuestión, para ir generando las condiciones de algo que parece inminente. ¿Ustedes creen que este tema de la migración, el tema de la seguridad, un eventual gobierno de José Antonio Cast en un primer año, ahí se les va a jugar más que todo? ¿Ahí se juegan las grandes fichas? ¿Un eventual gobierno? Nosotros estamos súper conscientes que las expectativas son altas respecto del control del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo en el sur y de la delincuencia en general. La delincuencia siempre va a existir. Lo que no puede ocurrir, las otras tú las puedes erradicar. Tú puedes erradicar el terrorismo y tú puedes erradicar el crimen organizado. Estamos todavía a tiempo. La delincuencia en términos macro, obviamente que subiendo y bajando igual va a existir.
Nuestro desafío es volver a ser el país más seguro de Latinoamérica, y eso sí es posible en indicadores como tasa de homicidio, indicadores, por supuesto, que es el más alto que tenemos, digamos, de sensación y percepción de temor, en indicadores de victimización, de revictimización, de crímenes violentos, de delitos asociados al crimen organizado. En todo eso, efectivamente, las expectativas están a la altura de lo que nos hemos preparado para combatirlo desde el 11 de marzo en adelante. Sí, Arturo, se nos va el tiempo. Un último punto. Hoy día dijo el presidente Boric en una ceremonia del Día Internacional de las Personas con Discapacidad: tengo la certeza de que hemos dado lo mejor, dijo el presidente. Y eso es bueno. O sea, al final del día, yo no dudo de la vocación de servicio que puedan estar las personas que hoy día les ha tocado asumir un rol. Eso jamás lo pondría en duda. ¿Sí? Uno cuestiona en el fondo los caminos que han elegido para hacerse cargo de los problemas que tenemos en el país, con recetas basadas en ideología, con lógicas de décadas atrás que evidentemente no funcionaron. Yo no pongo en duda en el fondo que cuando se levantan en la mañana las personas que están hoy día en ciertos servicios o incluso en la arena política. Me toca, fui parlamentario 8 años, ¿tú crees que yo encuentro que son malas personas las que están sentadas al frente? Por supuesto que no. ¿Sí? El tema está en cómo tú convences a la mayoría de los chilenos de que las ideas que uno propone son las mejores para resolver los problemas. Y si es que han dado todo lo que está de su parte, bienvenido, pero los problemas los tenemos exactamente igual o peor. Arturo Esquella, te agradecemos este espacio, esta conversación con el canal público. Muchas gracias. Gracias.